compra y venta que existe en esto, no tienen vergüenza, no tienen vergüenza. O, perdón, los almaceneros y los chinos de Chile, de Brasil, de Uruguay, ¿son buenos y estos son malos? ¿Estos están conspirando? ¿Hay alguna vinculación entre la venta de aviones de la Fuerza Aérea China con los supermercados? Dejen de decir pavadas, pero lo escucho Roberto García Moritán respecto de esto. ¿Dónde ubica usted esta suerte de desproporción, de desastre, no solo por lo que está ocurriendo en la realidad con los números de la inflación, sino por la interpretación equivocada que hacen, ¿no? ¿Cómo estás, Alfredo? Buenas Gracias noches. por invitarme. Sí, es muy difícil explicarlo por donde lo quieras encarar, ¿no? Porque si vos mirás los países de la región, como muy bien decía recién, tenés a Uruguay, que tiene un interanual de 6.3. Sí. Brasil, que ha pasado de 12 a 4.4. Ha bajado la inflación de 12 interanual a 4.4. Paraguay está en 7.8. Tenemos a Bolivia en 2.5. ¿No te gusta América del Sur? Vámonos a Europa. España, 4.8. Claro. Ucrania, en guerra, 21.3 interanual. Estados Unidos bajó del 9.1 a 5%. Claramente estos tipos son unos ineptos. Además son unos inmorales. Porque no saben, y lo que no tienen en cuenta, no solamente no saben trabajar, no saben de gestión, sino además no saben y no se comprometen con lo que está sufriendo la gente. Esto significa que las personas en la calle la están pasando mal. Estos 7.7 promedio, que está más orientado a educación y no tanto alimentos en esta oportunidad, es castigar directamente al que menos tiene. Es que las personas trabajen todos los días y no le alcance para llegar a fin de mes. Es el jubilado que no llega a la quincena. Es el laburante que no le encuentra sentido al esfuerzo que hace para ponerle un plato de comida a su hijo. Es destruir todos los esquemas de incentivos de construcción de valor. Es destruir los ahorros de los argentinos. Son unos irresponsables y además no tienen la capacidad de pedir perdón. Eso me parece lo más trágico de todo. No existe esa palabra en el diccionario. Comparto esto de bajar a la tierra el tema inflacionario, porque se llenan la boca hablando de los pobres, nosotros el Estado presente, y la verdad que por los más humildes, por los jubilados, en realidad los perjudican todos los días. Mira, bueno, buenas noches, buenas noches, a toda Karina, la mesa. Karina Banfi, yo creo que la guerra que más daño nos ha hecho es la que nunca llevó adelante Fernández cuando prometió combatir o hacerle la guerra a la inflación. Sí, sí. Y ahí coincido con lo que decía Roberto, la incapacidad y hasta la propia trampa, ¿no? En donde ellos, si uno escucha el discurso de Cristina Kirchner, recuerdo hace poco en Río Negro, cuando le entregaron el honoris causa, ella explicaba académicamente que la inflación era buena. El problema es que hay que explicárselo al señor que vive en La Ferrer y que ya directamente no va al supermercado de cercanía porque no le alcanza la plata para nada. ¿Y cómo le vas a explicar a ese señor que la inflación es buena? ¿Cómo querés explicarle la propia trampa que se tendió el gobierno, en donde quizás en otras épocas podía jugar con algún tipo de índice inflacionario y hoy se le fue de las manos? Esto es lo que realmente habla de la incapacidad que tienen para gobernar y es por eso que hoy están como están y realmente es preocupante la situación que está viviendo esta noche el gobierno. Es cierto que licúan gastos, por ejemplo, los salarios y las jubilaciones, pero lo que decía Roberto recién... Pagan deuda más barata. Claro, pero que, a ver, para llevarlo al llano, todos los que no tienen paritaria, que prácticamente son el 50% de los trabajadores que están en negro, todos los meses pierden 10% del poder adquisitivo de compra de lo que se llama el bolsillo. Es imposible, invivible. Mira, te cuento una experiencia personal. En el propio supermercado, vos te das cuenta que los productos cada vez son más chicos, que tienen el mismo precio o aumentan, y si aumentan de precio, mantienen el mismo formato, el mismo peso, la misma cantidad de gramos. Y además la gente más humilde, es muy doloroso asistir a un supermercado o un almacén cuando va una persona y le dice: dame una banana, dame 2 huevos, por favor, una cebolla y 2 papas. Digamos, es de un nivel de desgarro personal que te ocurre al verlo, porque te das cuenta que están haciendo lo imposible con todas las explicaciones de licuar el gasto, digamos, todo eso es cierto. Pero la vida cotidiana es demoledor para la propia... Pero ¿cuánto hace que no ves en los supermercados a nadie llenar el carrito? Claro. O sea, algo común, ahora no lo podés ver. Totalmente. Ahora, esto que vos decís, uno lo ve no solamente, digamos, en los profesionales con los que hablo, la gente está destruida, emocionalmente además destruida. Y muchos me preguntan, por ahí en la calle te paran, y muchos me preguntan, ¿va a haber un estallido? Porque la verdad es que después de lo que vimos con Bernie, con el 7,7 de inflación, uno se pregunta, ¿va a haber un estallido? Mira,
Personalmente, y esto es lo que yo modestamente contesto cuando me preguntan, Sí. yo creo que no, porque bueno, está el oasis de las elecciones. Falta poco, pero también falta mucho, ¿no es cierto? Digamos que en estas condiciones es mucho. Ahora, yo lo que percibo, Alfredo, es que va a haber un estallido, pero en las urnas, en el cuarto oscuro. En las urnas. Y eso me preocupa, porque no sabemos cómo son los estallidos, no sabemos para dónde disparan, siempre sucede lo contrario a lo que se espera. Fíjate en 2001, cuando hubo un estallido, claro, cómo no fue. Entonces, ojo con votar emocionalmente, ojo con votar de cualquier manera, porque hoy por hoy el 60% de la sociedad está cansada, quiere votar otra cosa. Pero cuidado, porque el gobierno está jugando a dividir la oposición. Entonces, a ver, a los políticos ya los conocemos, a los peronistas ya los conocemos, ya les conocemos todos los disfraces, todos los trucos. A mí no me preocupan más ellos. A mí me preocupa nosotros. Me preocupa qué vamos a hacer nosotros en las urnas, porque de verdad que la única chance que tiene hoy el gobierno de salir exitoso de una elección es partiendo a la oposición, cosa que hasta ahora viene consiguiendo bastante bien. Bueno, interesante esto. No sé, García Moritán, ¿qué opinas de eso? ¿Qué opinas y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, porque la provincia de Buenos Aires es el gran desafío de la Argentina que se viene, el conurbano. Exactamente. El conurbano expresa todo lo que está mal en la Argentina, la informalidad, la corrupción, el narcotráfico, la trata, todos los negocios turbios de la Argentina están expresados en el conurbano y tiene que ser prioridad de quien gobierne a partir del año que viene resolver ese tema. Bueno. Ahí está gran parte de la Argentina y de solución también. Karina Banfi es diputada por la provincia de Buenos Aires. La matanza, yo ayer lo conversaba en la radio con Eduardo Lalo Creus. Yo le decía, acá hay una situación que te da una pequeña esperanza. En las últimas elecciones, el poderoso Fernando Espinosa, que tiene plata, que tiene planes, que tiene clientelismo, sacó 300.000 votos sobre 1 millón de votantes. Es decir, que 7 de cada 10 votantes de La Matanza no lo apoyaron y sobre eso puede trabajar una buena propuesta, una buena propuesta opositora que logre quebrarle el espinazo al peronismo bonaerense que está puesto en La Matanza sin duda, ¿no? Y una cosa que destaca Lalo es la poca cantidad de gente que fue a votar. Claro. Y ahí creo que tenemos una responsabilidad todos en este punto de focalizar propuestas concretas. Mirá, el conurbano representa hoy del total país de gente bajo la línea de pobreza, 45% aproximadamente, el 50% está focalizado en el Gran Buenos Aires. Qué brutalidad. Por lo tanto, es indispensable que cualquier agenda política tenga foco ahí para tratar el problema de la alimentación, el problema de la vivienda y el problema de la inseguridad. Y luego el problema y la situación escolar, que realmente lo que ha hecho Kicillof ha sido bestial. Kicillof más Baradel, digo yo, en el plano educativo. Kicillof, los intendentes del conurbano. Espinosa ayer lo veíamos en primera plana. Sí, en el acto contra la Corte y estuvo 2 semanas en silencio. Increíble. Es una vergüenza. Ustedes imagínense alguno de los intendentes de Juntos por el Cambio del conurbano habiéndose callado ante una situación como la que se vivió en La Matanza. Es imposible, pero no les da la cara. Este es el problema y esto es lo que ve la gente y eso produce hastío, cansancio y la verdad, nosotros tenemos que volver a amistar la gente con la política, porque es el único mecanismo para resolver esto. Claro, pero el gobierno se propuso precisamente enemistarla cada vez más. Mirá, es su estrategia. Pasaron muchas cosas muy importantes estos últimos tiempos que tienen un valor simbólico muy grande y que me parece que hablan del futuro. Lo que vimos de este episodio de Bernie, con la saga que fue bajar a la gente de los colectivos. Los cacheos, ¿no? Y el allanamiento tipo SWAT, como si fueran a buscar a Bin Laden, ¿no? Eso es tremendo, es una imagen que no se veía desde la dictadura militar y fue buscada. Las palabras de Aníbal Fernández están buscadas, buscan generar zozobra, miedo y ojo, porque vamos a recordar ¿quién es Aníbal Fernández? Aníbal Fernández, que algún incauto, algún chico muy jovencito puede creer que es de izquierda, es una persona que no solamente procede de la ultraderecha peronista, sino que es el responsable político de la muerte de Costecchi y Santillán en 2002. Es un panorama muy parecido al de 2002 ahora, es más, las cifras se parecen mucho. Cuidado porque Aníbal Fernández, insisto, es el responsable político del asesinato de Costecchi y Santillán y de esa represión. Entonces, no sea cosa que el gobierno esté pensando en tener que llegar a esa situación. Y no sería extrañar porque la gente es la misma. Aníbal Fernández está en ese mismo lugar que tenía cuando se produjo esa represión feroz en la que morían Costecchi y Santillán. Así que
ese disfraz del Che Guevara se lo sacó rápidamente y ya lo vimos con el disfraz de Pinochet. Ahora, Roberto, vos estás viendo que en la oposición no sos un hombre veterano de la política, todo lo contrario, sos una joven incorporación a la política. Un año. Un año tenés apenas, mira vos. Bueno. ¿Qué año te tocó? ¿Qué año te tocó? Bueno, pero estás haciendo un aprendizaje rapidísimo de todo. Un máster. Tu mirada respecto de la oposición está a la altura de de la historia, de las circunstancias. ¿Es imposible que se quiebre o te da algún tipo de temor? No te digo de tu distrito, de la ciudad, estoy pensando en Yo soy general. todavía, como bien dijiste en tu introducción, muy joven y todavía no tengo la contaminación de la política, con lo cual yo sigo creyendo en lo mejor de las personas y sigo creyendo en lo mejor de las intenciones. Creo que se va a terminar resolviendo. Yo creo que los intereses personales van a quedar postergados por los intereses colectivos y se va a entender que estamos jugando algo importante y sí, van a terminar demostrando que están a la altura. Eso espero, porque si no el costo de los argentinos va a ser muy alto. Ahora, si vos me preguntás a mí, yo sigo sin entender estas cosas que hace la política y discusiones de la política. Entiendo que cuando uno tiene vocación de poder y vocación de hacer, es lógico que haya enfrentamientos. Lo que sí nunca voy a entender son las deslealtades públicas, las exposiciones de las miserias. Me parece que se puede hacer con altura, puertas para adentro y con más responsabilidad. Ahora, para mí, repito hace un rato, la gran diferencia del 2001 a lo que estamos viviendo hoy es que nosotros veníamos de la convertibilidad, un día no tuvimos más y explotó todo y se resolvió. Fue de un día para otro. Claro. Acá nos vienen cocinando a fuego lento. A fuego lento. Entonces tenemos que hacerlo con inteligencia y resolverlo de manera articulada, porque si no, la recuperación de la Argentina va a ser muy compleja. No es un problema económico, es un problema de destrucción social. Ningún problema con tu población, con el 50% de tu población debajo de la línea de pobreza, puede ser un problema fácil de resolver. Sin duda. Bueno, pero en el 2001 además había dos liderazgos políticos, digamos, que hacían un poco de contrapeso de la situación tan compleja, Duhalde y Alfonsín. Yo me pregunto hoy, hablando de la vieja política y de los nuevos que se ingresan en la misma, ¿quiénes son esos líderes, ¿no?, que pueden estar a la altura de una situación social que está ahí al límite, ¿no?, como decía Federico? Y si no, se tendrán que correr, Débora, porque hay un montón de personas que estamos hartos de las personas que tienen discursos espectaculares, que se prestan fantástico en cámara, pero después a la hora de gestionar no resuelven nada. Y además, lo peor de todo, nos quieren hacer creer que hay problemas que no se pueden resolver. Si llega a haber un solo político en mi espacio que cree que hay un problema que no se puede resolver, yo me voy a encargar de empujarlo y poner adelante a las personas que sí creemos que las cosas se tienen que resolver. Le voy a hacer una pregunta un poquito... Perdón, no, solo un detalle. Yo creo que también el 2001 tuvo su momento y sus características, y hoy hay otro tipo de liderazgo que se ha construido mucho más transversal, donde esto que decía Roberto recién, ¿no? Si hay uno que dice que no se puede, va a haber 10 en ese mismo equipo que van a buscar la solución, porque no queda otra también. Claro. Ya no hay más liderazgos ni mesiánicos, ni caudillistas, hay otro tipo de liderazgo. Pero también es cierto que se empiezan a vislumbrar algunos liderazgos. Es interesante lo que decías, Débora, pero yo creo que claramente, hoy por hoy, Patricia Bullrich se constituyó, digamos, en la heredera de Macri, y eso no es poco. Me parece que hoy por hoy, digamos, eso que todavía no pudo generar Cristina, que es un heredero, que no lo hay, sí sucedió del lado de Juntos por el Cambio, que es el liderazgo de Patricia Bullrich, por vía de a ver, el 80% de los votos que tendría Macri van a parar a Patricia Bullrich. Eso es un liderazgo muy sólido. Me parece que esa consolidación del otro lado todavía no sucedió. No hay ningún candidato. Falta comprobarlo en las urnas, ¿no? Sí, claro. Hay una cosa, falta comprobar, pero justamente mi pregunta iba ahí. Él dijo, Patricia Bullrich, ¿vos ya tenés candidato presidente que te gustaría votar? Impectore, como decía Carlos. Nosotros somos un partido nuevo, chico, puedo decirlo con mucho orgullo, quizás el más democrático de la Argentina. Nosotros resolvemos nuestras candidaturas por elección interna, incluso hasta nuestras alianzas interpartidarias, y todavía no está resuelto. O sea, hay tiempos todavía para inscribirse, con lo cual mi vocación es que compitamos en todas las candidaturas que podamos, y creo que es el único camino para que algún día sigamos creciendo, sigamos metiendo legisladores, comuneros, diputados provinciales, concejales, diputados nacionales. Seguir creciendo como partido. Pero es la única manera. Bueno, Karina, vos sos Nosotros radical. Tenemos un montón, de hace 130 años. Pero tenés dos candidatos hasta ahora, digamos, Gerardo Morales y Facundo Manes. ¿Ya estás inclinada por alguno o todavía Nosotros estamos trabajando con Facundo desde la provincia de Buenos Aires y con Maxi Abad como candidato a gobernador de la provincia.
Y creemos principalmente en que hay un foco estratégico en la provincia de Buenos Aires para llevar hacia justamente la resolución de todos estos conflictos sociales, económicos, políticos que tiene la Argentina a nivel nacional, ¿no? Bueno, hay muchos municipios de la provincia de Buenos Aires históricamente peronistas que me decían con este contexto que estamos describiendo que están hoy en riesgo para ellos. Y también me contaba un intendente que por primera vez, esto siempre se hace, se dice, se hace un poco más sin ser tan obvio, pero que van a entregar los intendentes la boleta cortada, que no hay duda, porque claro, ¿con qué candidato van a ir los intendentes del peronismo? Es un gran tema, Débora. Vos sabés que jugamos de taquito, te lo iba a preguntar porque creo que sos la autora, la primera que lo dijo hace un par de días, Débora Plage, respecto de cuál va a ser la actitud de los intendentes, porque están, vamos a decirlo en cordobés, en criollo, reculando, están mirando un poquito los intendentes del peronismo, porque no les termina de cerrar Axel Kicillof, y los intendentes de Juntos por el Cambio, que hasta ahora mayoritariamente estaban con Horacio Rodríguez Larreta, y que ahora están viendo que en las encuestas están diciendo otra cosa, y también están revisando eso. De hecho, vos fíjate que los intendentes del peronismo fueron 4 o 5 solamente al acto de ayer la Corte Suprema. Y los intendentes de Juntos por el Cambio casi no se han pronunciado de este chisporroteo, vamos a llamarlo así, entre Larreta y Macri. El de Campana, si no me equivoco, ¿no? Claro. Yo no he visto muchos otros hablar públicamente de los intendentes, digo, de Juntos por el Cambio, o tomar partido por esta situación interna que están disputando, ¿no? Ahora, me gustaría comentar esto y preguntarle a los dirigentes que están en la mesa, porque digo, más allá de esta situación que estamos hablando, de lo que pasa de las internas, hay una realidad que es, por un lado, la posibilidad de fraude en las elecciones o de aquellos mecanismos que, si bien no están dentro de lo que sería el fraude, están en el límite. La trampita. Me comentaban, dentro de poco hay elecciones, particularmente en Iguazú, en Misiones, elecciones para intendente, y vos sabés que esto pasa siempre, desde Paraguay estaban ya organizándose para pasar a determinados ciudadanos que tienen, ¿no? que están acá en Argentina y están en Paraguay. Claro, para tiene el DNI argentino. Exactamente, para votar. Entonces digo, ¿cómo piensan? Porque más allá de esta realidad, sabemos que probablemente existan o fraude o situaciones como la que estoy comentando. ¿Cómo piensan organizarse también desde la oposición para esto? Le agrego un dato. Muchos pensamos que a lo mejor toda esta instalación del tema mentiroso de que Cristina está proscripto, bueno, un poco apunta ahí a decir, bueno, si perdemos, ¿y cómo no vamos a perder si no la dejaron participar a Messi, a nuestra principal figura? Jugamos sin Cristina. Eso va a estar. No es válida esa elección. Eso va a estar y está armado desde ahora y lo vamos a escuchar, que perdieron porque no la dejaron participar y van a andar llorisqueando por todos lados los días del comicio. Ahora, esto que planteaba Silvina, perdón. La Dibu. Ay, la Dibu, cierto, me olvidé. Me parece que es clave, nosotros lo tenemos muy claro, no es nuevo lo que pasa principalmente en los países de frontera, las provincias de frontera, y tenemos todo un mecanismo principalmente de fiscales cada vez, y esto también muestra algo que se contradice con el humor social, ¿no? Donde vemos la cantidad de gente que se inscribe para fiscalizar en los días de los ¿sí? ¿Hay comicios. Entusiasmo? La gente hay un montón, bueno, eso es y un dato especialmente que no... jóvenes. Claro. Muchos jóvenes, y lo hemos, hay todo está estandarizado en Juntos por el Cambio y lo tenemos muy bien trabajado para cubrir la mayor cantidad de mesas. Y sobre todo para en la evitar... provincia de Buenos Aires. Andá a las 6 de la tarde a reunirte con un puntero del peronismo en una provincia mesa, no de sé. Buenos Aires, en lugares donde directamente no te dejan ingresar. Con las armas te reciben. Ahora, te más allá reciben de una patota. La manipulación ¿no? que se puede hacer, que no hay que subestimarla, Exacto. por supuesto. A mí lo que me preocupa más es la cuestión, a ver, van a tirar plata desde los helicópteros. Ya lo están haciendo. El plan platita, claro. el plan el viejo plan Va a quedar platita, chico. Va a quedar chico, van a regalar heladera, bicicletas, plata en efectivo, cheque, calefón, lo que quieras. Cuidado con eso, porque esas cosas hemos visto, lo vimos desde las PASO a las elecciones, cómo eso funcionó. Sí, claro. Y entonces, obviamente, la inflación no va a bajar, ya lo saben, van a emitir a lo pavo. Y esa misión la van a volcar directamente, digamos. Absolutamente. O con los planes sociales, ¿no? La idea de que te van a sacar el plan social si gana un gobierno que es de otro color político, y mucha de la gente, la gran mayoría que hoy tiene planes sociales, bueno, lo va a pensar dos veces. Sabemos que hacen trampa. Sí. Lo han hecho siempre. Y Cristina es una máquina de perder elecciones.
con lo cual a mí no me preocupa tanto. Por supuesto que nosotros queremos ganar por una diferencia importante, y ahí está, ¿no? Porque si vos ganás por el 40%, mantenés la misma proporción en el Congreso. Claro. Nosotros queremos tener la mayoría. La primera es por ahí desde la vuelta de la democracia. Me parece que ese es el objetivo. Claro, un nuevo gobierno, un futuro nuevo gobierno sería clave para las leyes que presuntamente van a tener que aprobar, ¿no es cierto? Con lo cual, ya sabiendo que van a hacer trampa, el trabajo que hay que hacer es el mismo de siempre. Por supuesto, Karina, es muy importante y saldremos todos los que podemos a fiscalizar. La elección pasada, nosotros siendo un partido muy chiquitito, teníamos a los candidatos fiscalizando en las mesas. Todos hacemos enormes esfuerzos. Tendremos que hacerlo, pero por sobre todo el trabajo está en presentar un programa y hablar de los problemas de las personas. Si nosotros dejamos de personalismo, si empezamos a hablar de lo que le pasa a la persona en la calle, lo que le interesa escuchar y cómo vas a solucionar los problemas, tenés gran parte del tránsito resuelto también. ¿Alguno de los tres coincide con Mauricio Macri, que dijo que van a pasar a la segunda vuelta Juntos por el Cambio y La Libertad Avanza de Javier Milei, y que va a quedar tercero el kirchnerismo? ¿Alguien ve ese escenario? Es la primera pregunta. Y el que lo vea, le pregunto, ¿qué pasaría en una segunda vuelta? Porque empieza ya a discutirse muchísimas cosas. ¿A quién votarían los kirchneristas, por ejemplo, en una segunda vuelta entre esas dos posibilidades? Bueno, a eso me refería yo exactamente cuando te decía que el estallido se puede llegar a dar en las urnas. Es un escenario muy probable que el peronismo quede tercero en las elecciones. ¿Qué pasaría en ese escenario? Realmente es muy difícil pensarlo, pero te voy a decir más. A mí me decía alguien del kirchnerismo que están pensando en no presentar fórmula presidencial directamente. No, o sea, sería la primera vez en la historia. Bueno, dejarían que fuera alguien del PJ tradicional, pero el kirchnerismo se mantendría. El kirchnerismo. Bueno, va a ser la Pero como sabe que van a perder... Claro, entonces- la idea de Cristina proscripta. Claro. Totalmente. Y entonces... Mandar al muere a un Scioli que Claro. es candidato a ir a esa situación. Claro, Pierdan los otros. pero el kirchnerismo se abriría completamente. Cristina está proscripta, mienten, entonces con eso ni siquiera aparecería en la... Pero tienen que colgar mucha gente. Tienen mucha gente para, ¿no? Tienen muchos conchavos que cerrar. Sí. Mira, a Cristina no le interesa absolutamente nadie más que ella. No, lo cuelgan de las intendencias y de las gobernaciones, no de la presidencia. Pero aparte es un problema, para Cristina eso no existe. Sí, solo le importa a ella y nada más que ella. Absolutamente. Ahora es un escenario interesante pensar esto, ¿no? En un peronismo en tercer lugar que no entre a la... Para mí sería el escenario ideal. ¿Eh? ¿A vos te gustaría que ocurriera eso? Yo estoy acá. ¿Vos creés que, por ejemplo, los diputados de Javier Milei colaborarían con las reformas? Definitivamente. Te lo ¿Sí? puedo decir por un caso bien concreto. En la legislatura nosotros tenemos un montón de acuerdos con la gente de Milei. Muchas veces ellos siempre te tiran todo más al extremo, pero, Sí. pero entre el tironeo de los diputados de Milei y la sensatez y el sentido común, terminamos llegando a un acuerdo. Ahora, con el Frente de Todos no se puede hablar nada. Claro. Porque están seteados. Primero bajan línea de arriba para abajo. Seteado, siempre. esa es la palabra, seteado. Es fanatismo. Pero fíjate que siendo diputados de la ciudad no han ni siquiera defendido el tema de la coparticipación y la quita de la coparticipación de la ciudad. O sea, no representan, a los ciudadanos que no lo representan votaron. ni siquiera a quien ellos mismos los votan, con lo Claro. cual siempre son una máquina de impedir. Y los argumentos son simplemente porque son la contra, con lo cual no se puede avanzar. Y además te traicionan, te juegan de mala leche. Entonces, me parece que el mejor escenario que nos puede pasar es que desaparezca el kirchnerismo de una vez por todas y que sea una nueva fuerza más sensata, por ahí extrema como el kirchnerismo, pero con ideas por lo menos que sean pros de desarrollo del sector privado. Sí, lo que hay claramente es un tufillo de fin de ciclo, ¿no? Independientemente Totalmente. de eso, hasta, bueno, vos decías que hablaste con un dirigente del kirchnerismo, ellos mismos lo perciben, Sí. por eso hay tanta desesperación, por eso es tan peligroso el escenario, porque claramente hay un clima de fin de ciclo, por lo menos del ciclo kirchnerista, que el 25 de mayo no sé con qué mística Sí. va a salir a la calle a recordar los 20 años de la asunción de Néstor Kirchner. Están terminados. Con la mística de los planes sociales, de las agrupaciones sociales que tienen en la calle, digamos, lo que veíamos ayer en el combate contra la Corte Suprema. Sí, Era pero toda gente eso arrestada. eso también es muy importante. Digo, ya no porque- hay el autoconvocado que realmente cree En forma en independiente la que va a la agenda marcha. y en el relato como otras épocas Están que han perdiendo hasta la vivido. calle, digamos. Exacto. La movilización fue tal eso, cual. eso no que fue señalás muy es muy importante. interesante, porque pareciera que para el gobierno no hay relación entre la política, el discurso y la economía. Obviamente que el dólar llegó a 400, no solamente porque lo dijo acá el amigo, Ojalá tuviera ese poder. sino porque precisamente habló Aníbal Fernández, porque dio declaraciones escandalosas, porque Claro. el kirchnerismo marchó a tribunales, y todo eso por supuesto que influye en el ánimo de la gente, y la gente cuando se ve preocupada, va y compra dólares. Sin duda. Débora, has trabajado para el día de hoy buscando todo esto que estás planteando, Federico. Me gustaría que lo Sí. comentes.